Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa y de las y los compañeros diputados. Expediente parlamentario número 64-277, diagonal 2022, Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social. Asamblea Legislativa. A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, les fue turnado el expediente parlamentario número 64-277, diagonal 2022, mismo que contiene la iniciativa presentada por los diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, representados por el diputado presidente del referido organismo, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, mediante la cual proponen derogar el artículo 183 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82, fracción 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 20ª, 38 fracciones primera y séptima, 57 fracción cuarta, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar lo concerniente a la iniciativa incluida con base en los siguientes resultandos. 1. Mediante oficio número SP 197-2, diagonal 2022, signado por el titular de la Secretaría Parlamentaria por instrucciones de la Mesa Directiva en sesión ordinaria plenaria celebrada en fecha 25 de octubre de 2022, turnó en igual fecha a las comisiones dictaminadoras copia del oficio de GPL-1P2A-865 que dirige la senadora secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el que se remite a esta soberanía el punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas legislaturas de los congresos de las entidades federativas, entre ellas la del Estado, a derogar el delito de ultrajes a la autoridad o cualquier otro delito homólogo para su atención. 2. Mediante oficio asignado por el titular de la Secretaría Parlamentaria por instrucciones de la Mesa Directiva en sesión ordinaria plenaria celebrada en fecha 6 de diciembre de 2022, turnó a las comisiones dictaminadoras copia de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 183 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que presentaron los diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para motivar la propuesta, la Comisión Ordinaria Iniciadora expone textualmente lo siguiente. La palabra ultraje, según el diccionario de la Real Academia Española, se define como la acción y efecto de ultrajar o bien como el ajenamiento, injuria o desprecio. A su vez, en la misma fuente, el término ultrajar hace referencia a ajar o injuriar, o bien despreciar o tratar con desvío a alguien. Injuriar, a su vez, hace referencia a un hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, honor, credibilidad, etcétera. Como puede apreciarse, establecer el delito de ultrajes a la autoridad nos lleva a una descripción imprecisa, constituyendo un tipo penal abierto a interpretaciones arbitrarias, muchas veces a consideración de las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia, lo que puede derivar en detenciones injustificadas o incluso arbitrarias. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el vocablo ultraje es un término con una referencia imprecisa o indeterminada a un amplio espectro de conductas, por lo que resulta complejo el grado de afectación que debe producir determinada acción para actualizar el delito, desde el mero pronunciamiento de una palabra o gesticulación ofensivas hasta la comisión de un hecho que cause daño material, lo que incluye la imputación de hechos falsos o la formulación de juicios de valor respecto de la víctima. En consecuencia, la tipificación de ultrajes a la autoridad contraviene a lo dispuesto por el artículo 14, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Al respecto, debe recordarse que el principio de la legalidad es la exigencia de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley, es decir, la necesidad de que la descripción
típica no sea vaga, imprecisa, abierta o demasiado amplia, de modo tal que permita la arbitrariedad para su aplicación, pues para garantizar el principio de plenitud hermética en cuanto a la provisión de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, esta debe de ser exacta. No debe perderse de vista que el principio de legalidad implica que los poderes públicos deben estar sujetos al derecho bajo un sistema jurídico coherente y permanente, dotado de certeza y estabilidad, que especifique los límites del Estado en sus diferentes esferas de ejercicio de cara a los titulares de los derechos individuales, garantizando el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Por ello, el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que nadie podrá ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Igualmente, la seguridad jurídica encuentra su origen en el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Respecto al derecho internacional, en los casos Kimmel frente a Argentina 2008, Usón Ramírez contra Valenzuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que cualquier restricción o limitación a las libertades de información, expresión ocasionada por una norma penal, debe observar estrictamente los elementos de tipificación característicos de esta expresión punitiva del Estado, es decir, que delitos como calumnias, difamación o injurias deben encontrarse estructurados con pleno apego a los principios de descripción expresa, precisa, taxativa o previa, de manera que en todo caso la ley penal brinde plena seguridad jurídica a la ciudadanía. Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que un gobierno democrático no puede establecer un garrote jurídico penal para que se castiguen con pena de prisión o multa a quienes realizan críticas, exigencias o reclamos a las autoridades, porque se trata de manifestaciones amparadas por los derechos constitucionales y convencionales en juego, siempre que no impliquen conductas violentas o que inciten a la violencia o al discurso de odio. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos 2255/2015 y 4436/2015, ha determinado el tipo penal de ultrajes a la autoridad es inconstitucional porque resulta ser un enunciado abierto en un grado inadmisible, al estar definida la conducta sancionable únicamente con el verbo ultrajar, sin incluir ninguna otra precisión. Este carácter abierto permite la discrecionalidad, pues en cada caso la autoridad ministerial o judicial es quien califica según su árbitro las palabras, expresiones, gesticulaciones o hechos que actualizan un ultraje. A juicio del Pleno, esto genera incertidumbre y confusión, pues ante la falta de un patrón objetivo, la autoridad aplicadora ha de calificar los ultrajes solo con la única referencia a la comprensión social y contextual de lo que constituye una ofensa que amerita el reproche penal. Durante este año, la Suprema Corte, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 59/2021 y su acumulada 66/2021, consideró que el delito de ultrajes a la autoridad previsto en el artículo 331, párrafo primero del Código Penal del Estado de Veracruz, que incluye cualquier amenaza o agresión que se ejecute en contra de un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, viola el derecho a la libertad de expresión, pues no limita razonablemente el conjunto de conductas que pueden actualizarlo. Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede ser sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. Por lo tanto, afirma que no se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, de enseres y aparatos usados en la difusión de información mediante la utilización del derecho penal o cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Ahora bien, al encontrarse en Tlaxcala tipificado el delito de ultrajes a la autoridad, es necesario atender a los precedentes judiciales locales y de carácter internacional, así como a las recomendaciones emitidas en materia de protección a los derechos humanos, a fin de no criminalizar a las personas por ejercitar su derecho a la libre expresión de ideas. Con los antecedentes descritos y efectuando el estudio y análisis correspondiente, las comisiones dictaminadoras proceden a emitir los siguientes considerandos. Primero, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos, además de que las resoluciones que emite este poder soberano local encuentran su fundamento normativo en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, cuya disposición legal en su fracción segunda define al decreto como toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a un determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Segundo, el reglamento interior del Congreso Estatal prevé atribuciones genéricas a las comisiones ordinarias, entre las que destacan recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados. Mientras que la competencia específica de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos encuentra su fundamento legal en el artículo 57, fracción cuarta del dispositivo reglamentario antes referido, en la que se establece que le corresponde conocer de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal. Por ende, dado que en el particular la materia del expediente parlamentario consiste en una iniciativa tendente a derogar una porción normativa del Código Sustantivo Penal local, aunado al turno de la presidencia de la mesa directiva, teniendo como antecedente el oficio SP 1972/2022, ya referido en los resultados del presente instrumento, es de concluirse que esta soberanía es competente a través de las suscritas comisiones para dictaminar al respecto. Tercero, del estudio y análisis efectuado por las comisiones dictaminadoras, se colige que la iniciativa presentada por los diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, representados por el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, cuenta con los elementos sustanciales y con la motivación correcta, pues de la propuesta legislativa se desprende la intención de derogar un tipo penal el cual actualmente resulta ser no acorde con las previsiones constitucionales necesarias, razón por la que debería dejar de integrar el catálogo de conductas típicas en el Estado de Tlaxcala, para evitar incurrir en una contravención a la Carta Magna. Cuarto, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala prevé la figura de ultrajes a la autoridad y ciertamente, como fue expuesto y motivado en los iniciantes, el máximo tribunal de la Nación ha declarado que la redacción y descripción del tipo penal referido no es taxativo, a la par que vulnera el derecho a la libertad de expresión, incumpliendo con los estándares en materia de derechos humanos, ya que potencialmente restringe de manera injustificada la opinión libre del ciudadano. Es de precisar que toda disposición legal que raye o limite un derecho debe ser necesaria, proporcional y compatible con los principios, valores y derechos constitucionales. En este orden de ideas, el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de observancia para nuestro marco normativo estatal, pues ha declarado la inconstitucionalidad del tipo penal sostenido en el artículo 331, párrafo primero del Código Penal del Estado de Veracruz, descripción punitiva que guarda coincidente similitud con la figura contemplada en el Estado de Tlaxcala, por lo que se deduce que sigue la misma suerte y es de concluir que igualmente vulnera derechos fundamentales. Es oportuno invocar a la presente consideración el principio de progresividad a los derechos humanos como un principio interpretativo que establece que los derechos no pueden disminuir, por lo cual al solo poder aumentar, progresan gradualmente. Es importante notar que la naturaleza de este principio depende del ámbito en el que se esté incorporado y de la actividad para el que se aplique. Atendiendo al principio de referencia, debe hacerse alusión al sentido interpretativo que habrá de dárseles a las disposiciones típicas, indicando que interpretar consiste en esclarecer o declarar el sentido de un texto. La Convención Interamericana de Derechos Humanos dispone en su artículo 29, inciso B, que ninguna disposición puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados. Tomando esto en cuenta,
El principio de progresividad implica que las interpretaciones a las leyes deben hacerse tomando en consideración a las realizadas anteriormente, buscando no disminuir las determinaciones hechas sobre el parámetro y la sustancia de los derechos interpretados. Debe reiterarse que la naturaleza misma de la actividad interpretativa cambia de acuerdo a la rama jurídica en que se encuentre, es decir, la interpretación de la Constitución y de los tratados internacionales siguen una dinámica específica. Este órgano dictaminador concurre con el criterio de los colegisladores iniciantes vertido en su proposición legislativa, invocando la determinación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia respecto a la inconstitucionalidad del tipo penal de ultrajes a la autoridad, pues se coincide en que para una restricción sea compatible con ese instrumento debe cumplir con el test tripartito de estar establecido en ley, tener fin legítimo y ser necesario en una sociedad. De lo anterior, la descripción típica contenida en el artículo 183 de nuestro Código Sustantivo Penal no solo contraviene el principio de taxatividad, sino que impone una limitación al derecho a expresarse libremente, pues define como conducta generadora de responsabilidad penal el hecho de ultrajar a una autoridad, que significa herir, ofender o insultar de palabra o verbalmente a un servidor público en ejercicio o con motivo de sus funciones. El artículo en análisis restringe las ideas que deseen expresarse respecto de una autoridad o las funciones que ésta realiza. Consecuentemente, se advierte que el artículo es inconstitucional, ya que es incluyente y se establece la medida más lesiva contra la libertad de expresión. En el caso concreto, la expresión de ideas a través de ultrajar a la autoridad y sanciona con privación de libertad de expresiones de ideas sin realizar un test estricto de proporcionalidad ni estar justificado o ser necesario en una sociedad, dado que el bien jurídico que intenta tutelar es de orden público. Quinto, ahora bien, las comisiones dictaminadoras coligen en que es menester realizar el pronunciamiento específico sobre la propuesta por los legisladores integrantes de la comisión ordinaria iniciadora, que plantea derogar el artículo 183 del Código Penal local de acuerdo a lo siguiente. Resulta procedente la propuesta legislativa que dio materia al presente dictamen. Asimismo, cabe perfeccionar la intención legislativa de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, aunado a la derogación del numeral referido. También es de derogar la denominación del capítulo 5 del título 3, libro 2 del mismo Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Por lo anterior, es que las comisiones que dictaminan se someten a la consideración de esta Asamblea Legislativa en el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 48, 54, fracción 54ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 2, párrafo primero, 3, párrafo primero, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se derogan la denominación del capítulo 5 del título 3 del libro 2 y el artículo 183, ambos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Capítulo 5 se deroga. Artículo 83 se deroga. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en el Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenga, a los 14 días del mes de marzo del año 2023. Comisiones dictaminadoras. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, diputado Eber Alejandro Campech Avelar, presidente. Diputado Jorge Caballero Román, diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, diputada Maribel León Cruz, diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, diputada Mónica Sánchez Angulo, diputado José Gilberto Temolcín Martínez, diputada Reina Flor Báez Lozano, diputado Lenín Calva Pérez, diputado Juan Manuel Cambrón Soria, diputado Vicente Morales Pérez, diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, diputada Diana Torrejón Rodríguez, diputado Rubén Terán Águila, todos ellos vocales. Por la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, presidente. Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, todos ellos vocales de la comisión. Es cuanto, presidente.